Cierra los ojos e imagina al artista más famoso que ha pisado la tierra. Ves el guante de lentejuelas, el sombrero de fieltro, el moonwalk desafiando la gravedad. Ves al rey del pop. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa imagen no era un hombre, sino una armadura? Una coraza brillante construida para proteger a un niño asustado que nunca tuvo permiso para crecer. La historia de Michael Jackson no es solo sobre música. Es sobre el precio terrorífico de la perfección absoluta. Es la crónica de cómo un ser humano fue desmantelado pieza por pieza para construir un producto de consumo global. Hoy, en Crónicas del Mundo, entramos en la mente, el dolor y la obsesión de Michael Jackson para responder la pregunta que la historia no se atreve a tocar. ¿Valió la pena perder su alma para ganar el mundo? Para entender al rey, debemos ir al infierno donde se forjó su corona. Gary, Indiana, finales de los años 60. Una casa minúscula de 2 habitaciones para 11 personas. Y en el centro de ese caos, una figura autoritaria y brutal, Joe Jackson. Michael no tenía un padre, tenía un capataz. Joe trabajaba en una acería, un hombre endurecido por la vida que vio en sus hijos no una familia, sino una vía de escape de la pobreza. El entrenamiento de los Jackson 5 no era un juego, era un campo de entrenamiento militar. Las sesiones de ensayo duraban horas interminables. Joe se sentaba en una silla con un cinturón en la mano. Si Michael fallaba un paso, si desafinaba una nota, el cinturón golpeaba. No había abrazos, no había buen trabajo, solo había miedo y la exigencia de perfección. Michael recordaría años después que, al ver llegar a su padre del trabajo, vomitaba del puro terror físico. Pero hubo algo más cruel que los golpes, la destrucción de su autoestima. Joe se burlaba constantemente de la nariz de Michael, llamándolo narizotas, sembrando la semilla de la dismorfia corporal que lo perseguiría y lo llevaría al quirófano décadas después. Michael aprendió a bailar no por pasión, sino por supervivencia. Aprendió que el amor no es incondicional. El amor se gana con el aplauso. Si eres perfecto, no te pegan. Si eres el mejor, te miran. Esa ecuación, perfección igual a seguridad, se grabó a fuego en su cerebro infantil. Mientras otros niños jugaban en el parque, Michael estaba en clubes nocturnos llenos de humo, viendo a strippers y borrachos mientras esperaba su turno para cantar I Want You Back. A los 8 años, cantaba sobre el desamor con la profundidad de un hombre de 40. Era una anomalía, un prodigio inexplicable. El mundo se enamoró del niño con voz de ángel, pero nadie vio la soledad en sus ojos. Michael miraba por la ventana de los estudios de grabación de Motown, viendo a los niños jugar en la calle, llorando porque él estaba atrapado en una cabina de sonido generando millones de dólares para ejecutivos que lo veían como una mina de oro con piernas. Al crecer, la presión aumentó. La transición de niño estrella a artista adulto es donde la mayoría fracasa. Pero Michael no solo quería sobrevivir, sino dominar. Se separó de la sombra de sus hermanos y de la violencia de su padre para lanzar Off the Wall. Pero incluso el éxito masivo de ese álbum no fue suficiente para su hambre patológica. Cuando ganó su primer Grammy, Michael lloró, no de alegría, sino de frustración porque sentía que la industria no lo respetaba lo suficiente. Se juró a sí mismo que su próximo álbum sería tan grande, tan ineludible, que nadie en el planeta podría ignorarlo. Esa promesa, nacida de la inseguridad y el trauma, daría a luz al álbum más vendido de la historia de la humanidad y, paradójicamente, construiría la jaula de oro de la que nunca podría escapar. El año es 1982. Michael Jackson entra al estudio con una misión suicida: crear un álbum donde cada canción sea un éxito número 1. Nace Thriller. La producción fue una tortura perfeccionista. Michael grababa las voces en la oscuridad total, bailando mientras cantaba para que se sintiera el movimiento en la cinta. El resultado rompió el mundo.
Vendió 60 millones de copias. Rompió la barrera racial de MTV. Michael ya no era un cantante, era un fenómeno cultural, un dios moderno. Pero en la cima del mundo ocurrió la tragedia que cambiaría su biología para siempre. Durante el rodaje de un comercial de Pepsi en 1984, una explosión pirotécnica salió mal. El cabello de Michael se incendió. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. El dolor era insoportable. Para manejarlo, los médicos le recetaron analgésicos fuertes. Aquí comienza la segunda historia, la historia oculta, la adicción silenciosa a los calmantes que lo acompañaría hasta su último suspiro. El Michael que salió del hospital ya no era el mismo. El dolor físico constante se mezcló con el dolor emocional, creando una dependencia química que nublaría su juicio durante el resto de su vida. A medida que su fama crecía, su rostro cambiaba. El mundo murmuraba, ¿por qué quieres ser blanco? La prensa lo llamó Waco Yaco, el loco Yaco. Pero la verdad era más compleja y dolorosa. Michael fue diagnosticado con vitiligo, una enfermedad que destruye la pigmentación de la piel, y lupus. Su piel se manchaba. Para un hombre obsesionado con la perfección visual, esto era una pesadilla. Comenzó a usar maquillaje pesado para igualar el tono y finalmente a despigmentar las zonas oscuras restantes. Pero las cirugías no eran solo por la enfermedad, eran un intento desesperado de borrar la cara de Joe Jackson del espejo. Michael se operó la nariz, la barbilla, los pómulos. Estaba esculpiendo una nueva identidad, una que no tuviera nada que ver con el hombre que lo golpeaba. Se convirtió en un ser etéreo, ni blanco ni negro, ni hombre ni mujer, casi un personaje de Disney viviente. Compró el rancho de Neverland, un parque de atracciones privado con zoológico y cine. El mundo lo vio como una excentricidad de millonario. Los psicólogos lo ven hoy como el intento desesperado de un hombre de 30 años de comprar la infancia que le robaron a los 5. Se rodeó de niños porque, en su mente rota, los adultos eran peligrosos, traicioneros y crueles, mientras que los niños eran puros. Esta búsqueda de inocencia, sin embargo, sería el arma que sus enemigos usarían para destruirlo. A finales de los 80, durante la era Bad, Michael era la persona más famosa del planeta y también la más solitaria. Vivía en una burbuja de aislamiento total. No podía salir a la calle sin causar disturbios. Sus únicos amigos eran animales exóticos, como el chimpancé Bubbles o estrellas infantiles. Su desconexión con la realidad se profundizó. Michael, en un error estratégico fatal, intentó manipular a la prensa filtrando historias falsas sobre sí mismo. Que dormía en una cámara de oxígeno hiperbárica para vivir 150 años o que quería comprar los huesos del hombre elefante. Pensó que esto lo mantendría relevante y misterioso. Funcionó, pero el tiro le salió por la culata. La prensa dejó de tratarlo como un músico genio y comenzó a tratarlo como un fenómeno de circo. La narrativa cambió de el rey del pop a el monstruo excéntrico. Y cuando llegaron las primeras acusaciones en 1993, el público ya estaba predispuesto a creer lo peor. Michael, en su torre de marfil en Neverland, no se dio cuenta de que el mundo que lo había elevado a los cielos estaba afilando los cuchillos para sacrificarlo. La caída no sería musical, sería moral y personal, y dolería más que cualquier quemadura. La década de los 2000 no fue amable con el rey. En 2005, Michael enfrentó el juicio de su vida. Fue acusado nuevamente de abuso infantil. Aunque un jurado lo declaró inocente de todos los cargos, el daño fue irreparable. El proceso judicial expuso su vida privada al escrutinio más humillante. El mundo vio su ropa interior, sus medicamentos, sus deudas. El Michael que salió de la corte ese día era un hombre libre, pero era un hombre roto. Abandonó Neverland, diciendo que ya no podía vivir en una casa que la policía había violado.
Se convirtió en un nómada, viajando de Bahrein a Irlanda y Las Vegas, arrastrando a sus 3 hijos, ocultos bajo máscaras. Su fortuna, que alguna vez fue incalculable, se estaba evaporando. Michael tenía activos por valor de 1.000 millones, gracias al catálogo de los Beatles, pero tenía deudas de 500 millones. Gastaba dinero compulsivamente en arte y antigüedades para llenar el vacío emocional. Los bancos acechaban. Necesitaba dinero, y rápido. La industria musical, oliendo la desesperación, le ofreció una salida. Una serie final de conciertos en Londres. Se llamaría This Is It. Esto es todo. Michael tiene 50 años. Su cuerpo está devastado por décadas de baile extremo, cirugías y lupus. Pesa apenas 60 kilos. Sufre de insomnio crónico. No puede dormir de forma natural. Sin embargo, firma para 50 conciertos en el O2 Arena de Londres. Es una hazaña física imposible, incluso para alguien de 20 años. Los ensayos en el Staples Center de Los Ángeles muestran la paradoja final. Un Michael frágil, que se envuelve en varias capas de ropa para ocultar su delgadez esquelética, pero que cuando suena la música se transforma. La magia seguía ahí. Su voz, su precisión, su oído absoluto, pero al bajar del escenario, colapsaba. No podía dormir. Su mente, acelerada por la ansiedad de la perfección y la presión de las deudas, no se apagaba. Aquí entra en escena el Dr. Conrad Murray. Para dormir, Michael no pedía pastillas, pedía leche. Así llamaba al Propofol, un anestésico quirúrgico potente que solo debe usarse en hospitales con respiradores artificiales. Michael lo usaba como somnífero en su habitación. Estaba jugando a la ruleta rusa cada noche. La mañana del 25 de junio de 2009, la ruleta se detuvo. Michael Jackson sufrió un paro cardíaco en su cama alquilada en Holmby Hills. El mundo se detuvo. Internet colapsó. Google pensó que estaba bajo un ataque de denegación de servicio por la cantidad de búsquedas. El hombre que había vivido bajo los reflectores murió en la oscuridad, víctima de su propia necesidad de anestesiar el dolor de existir. La autopsia reveló la verdad brutal detrás del mito. Tenía los labios y las cejas tatuados porque había perdido el pelo. Tenía cicatrices de inyecciones por todo el cuerpo. Sus pulmones estaban dañados, pero su corazón era el de un hombre cansado. Michael Jackson nos dejó la música más brillante del siglo XX, pero también nos dejó una advertencia. Fue una víctima de su padre, una víctima de la industria, una víctima de la prensa y finalmente una víctima de sí mismo. Buscó ser amado por millones porque no se amaba a sí mismo. Construyó un reino de fantasía porque la realidad era demasiado dolorosa. Hoy, cuando escuches Billie Jean o veas el Thriller, no solo veas al artista, ve al niño de Gary, Indiana, que corrió tan rápido hacia las estrellas que se olvidó de cómo pisar la tierra. Esto fue Crónicas del Mundo. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte, porque la verdad merece ser contada.